La casa estaba bañada por el tenue resplandor del atardecer que se filtraba por las cortinas del salón. El verano había traído tardes largas y calurosas, y el aire olía a hierba recién cortada. En el sofá, Javier estaba acomodado con una manta ligera, el mando del televisor en la mano, cambiando de canal sin mucha atención. A su lado, Diego, su hermanastro, hojeaba una revista que ni siquiera leía, más pendiente del ambiente tranquilo que de las páginas. Hacía poco más de un año que sus padres habían unido sus vidas y sus familias, obligándolos a convivir bajo el mismo techo. Al principio, todo había sido incómodo. Las rutinas cambiadas, las habitaciones reorganizadas, las costumbres distintas. Pero con el tiempo, entre las bromas torpes y las discusiones por cosas triviales, habían aprendido a compartir silencios. Diego, unos años mayor y con ese aire despreocupado que a veces irritaba a Javier, se había convertido en una presencia constante. No eran hermanos de sangre, pero la vida los había puesto uno frente al otro, en una convivencia que empezaba a sentirse extrañamente natural. Aquella tarde, el calor los había dejado sin planes. La televisión murmuraba una película cualquiera, pero ninguno de los dos prestaba atención. El salón estaba en penumbra, iluminado solo por la pantalla y las últimas luces del día que pintaban las paredes de un dorado suave. El ventilador giraba lentamente, levantando mechones rebeldes del cabello de Diego, y Javier lo observó de reojo, sin darse cuenta al principio de cuánto tiempo lo había estado mirando. Algo en la forma en que el resplandor dorado dibujaba la línea de su mandíbula, o en cómo sus dedos largos jugueteaban distraídamente con el borde de la manta, le produjo una sensación que no supo nombrar. Diego notó la mirada, y sin apartar los ojos del televisor, dejó escapar una media sonrisa. «¿Qué?», preguntó en un tono ligero, casi burlón. «Nada», respondió Javier demasiado rápido, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Se acomodó en el sofá, fingiendo interés por la película, pero el silencio entre ellos se volvió más denso, como si el aire hubiese cambiado de textura. El sonido de la televisión llenaba el espacio, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Javier sintió el roce accidental de los brazos cuando Diego se movió para alcanzar el vaso de agua en la mesa de centro. Fue un toque mínimo, apenas un segundo, pero un escalofrío le recorrió la piel, como si una corriente eléctrica hubiese saltado entre ellos. Se obligó a respirar hondo, culpando al calor del verano y a su propia imaginación, pero la sensación persistió, latiendo en el fondo de su pecho. Diego apoyó el vaso en la mesa, sus dedos rozando el borde con un gesto distraído, y volvió a acomodarse. Esta vez quedó un poco más cerca, lo suficiente para que Javier sintiera el calor de su cuerpo a través de la delgada manta compartida. Ninguno dijo nada. Las risas enlatadas de la televisión parecían lejanas, irrelevantes. Había algo en el aire, un murmullo apenas perceptible, una pregunta silenciosa que ninguno se atrevía a formular, que los mantenía en ese extraño equilibrio entre lo cotidiano y lo desconocido. Javier intentó concentrarse en la película, pero sus ojos volvían una y otra vez a Diego. Observaba la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración tranquila, cómo la luz parpadeante de la pantalla resaltaba el contorno de sus labios. Cuando Diego se giró de repente para hacerle un comentario sobre una escena absurda, sus miradas se encontraron y se quedaron así, unos segundos más de lo necesario. Fue apenas un instante, pero suficiente para que algo se encendiera en el aire entre ellos, una chispa sutil, cargada de posibilidades. Diego fue el primero en apartar la vista, con una leve risa que sonó más nerviosa de lo que habría querido. Javier, en cambio, permaneció inmóvil, con el corazón golpeándole en el pecho. Sabía que no había pasado nada, y al mismo tiempo sentía que todo acababa de cambiar. Afuera, el sol terminaba de ocultarse, y en el salón la luz de la pantalla parpadeaba sobre sus rostros, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento. La noche avanzaba
y el salón parecía un refugio apartado del resto del mundo. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico, creando una banda sonora suave que contrastaba con la tensión silenciosa que flotaba entre Javier y Diego. La película seguía en la pantalla, pero ninguno la miraba de verdad. Sus pensamientos estaban atrapados en ese instante fugaz en que sus miradas se habían encontrado. Javier se movió ligeramente en el sofá, intentando encontrar una posición cómoda que también le permitiera poner un poco de distancia. Pero la manta compartida los mantenía inevitablemente cerca, como un hilo invisible que no podía romperse sin romper algo más. Sentía el calor del cuerpo de Diego a su lado, un calor distinto al del verano, más íntimo, casi tranquilizador y a la vez desconcertante. «Hace calor», murmuró Javier, casi para sí mismo, levantando un borde de la manta para dejar entrar algo de aire. «Es el verano», respondió Diego, con una sonrisa breve y algo cansada, pero sus ojos se desviaron hacia Javier por un segundo demasiado largo. Un anuncio interrumpió la película, llenando la habitación con una luz demasiado brillante. Diego aprovechó para estirarse y su brazo rozó el de Javier, un toque accidental que no tuvo la delicadeza de fingir que no había pasado. La piel de Javier reaccionó antes que su mente. Un cosquilleo le recorrió el brazo, subiendo hasta su nuca, erizándole la piel. «¿Te pasa algo?», preguntó Diego, con una voz que intentaba sonar casual pero que escondía curiosidad. «No, nada», dijo Javier, evitando su mirada. Se inclinó hacia adelante para tomar el control remoto, pero Diego lo tomó al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron, y ese contacto breve provocó un silencio repentino. Sus miradas volvieron a cruzarse, atrapadas en un punto intermedio entre lo cotidiano y lo imposible. La televisión ahora era solo un ruido de fondo. Javier sintió que el aire en el salón se volvía más denso, como si cada respiración pesara un poco más. Se obligó a apartar la vista, pero no retiró la mano de inmediato, y ese pequeño retraso dijo más de lo que cualquiera podría haber puesto en palabras. «Siempre te pones nervioso cuando pasa algo en las películas», bromeó Diego, rompiendo el silencio con una voz suave, como si la ligereza pudiera disipar lo que ambos sentían. «No es eso», respondió Javier, su tono un susurro casi inaudible, pero sus ojos traicionaron la emoción que intentaba ocultar. La película continuó, pero ninguno la siguió. En un gesto casi instintivo, Diego dejó que su brazo descansara en el respaldo del sofá, detrás de Javier. No lo tocó, pero el espacio entre ellos se redujo a nada. Cada movimiento mínimo, el roce de una tela, el suspiro compartido, parecía amplificado, cargado de significado. Javier sintió una oleada de calor subirle al pecho. Podía escuchar los latidos acelerados de su corazón. Podía sentir el leve temblor de sus manos escondidas bajo la manta. Su respiración se volvió superficial, cada inhalación un recordatorio del peligro y del anhelo que lo atravesaban. El televisor lanzó una carcajada enlatada de alguna comedia absurda, y el sonido rompió por un momento la tensión, pero no la disipó del todo. Diego lo miró de reojo, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no tenían el brillo burlón al que Javier estaba acostumbrado. Había en ellos algo más profundo, una pregunta silenciosa, una confesión que aún no se atrevía a pronunciar. «Podemos cambiar de canal si quieres», dijo Diego, rompiendo el hechizo por un segundo. «No importa», respondió Javier, con la voz un poco más ronca de lo normal. Y en ese instante, el mundo exterior desapareció otra vez. El reloj del salón marcó una hora tardía. La casa estaba en calma, sus padres dormían en el piso de arriba, ajenos a la tormenta silenciosa que se gestaba en el sofá. Cuando Diego se inclinó un poco para tomar su vaso de agua, sus hombros se rozaron, y el contacto fue suficiente para que Javier contuviera el aliento. Una corriente eléctrica, sutil pero innegable, pareció pasar entre ellos. El anuncio terminó, la película volvió,
pero ninguno de los dos volvió a verla. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y dentro del salón, todo parecía contener la respiración, esperando el próximo movimiento que podría cambiarlo todo. El salón estaba envuelto en una penumbra suave, iluminado solo por los destellos azules y dorados que la televisión proyectaba sobre las paredes. El ventilador seguía su lento vaivén, pero el aire se sentía más pesado, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Diego dejó el vaso en la mesa con un leve tintineo y se hundió de nuevo en el sofá, tan cerca que Javier podía sentir el calor de su pierna a través de la tela de su pantalón. Por un momento, ninguno dijo nada. Era como si las palabras hubieran dejado de ser necesarias, como si cualquier frase trivial rompiera un equilibrio frágil. Javier se obligó a respirar hondo, pero el pulso en su cuello delataba su agitación. El murmullo de la película, lejano e irrelevante, se convirtió en un telón de fondo para los latidos acelerados en sus oídos. Diego giró la cabeza, sus ojos atrapando los de Javier bajo el parpadeo de la pantalla. «Te quedaste muy callado», dijo con un tono bajo, casi un susurro, que parecía compartir un secreto. «Solo estoy cansado», respondió Javier, pero su voz no sonó convincente ni para él mismo. El sofá crujió levemente cuando Diego cambió de postura, acercándose apenas un poco más, lo suficiente para que sus hombros se rozaran. Javier sintió una descarga que le recorrió la espalda y un calor súbito que le subió a las mejillas. Intentó concentrarse en la película, pero el contacto persistente lo traicionaba. Era un roce accidental, pero no del todo. El anuncio de un coche rompió brevemente el silencio entre ellos, llenando el salón con luces brillantes que iluminaron sus rostros. Diego no apartó la mirada. «¿Recuerdas cuando decías que me caía mal?», preguntó de repente, con una sonrisa torcida que suavizó el momento. Javier dejó escapar una pequeña risa nerviosa. «No era mentira», admitió, y su voz tembló apenas. «Bueno, quizá no tanto como lo decía». Esa sonrisa en los labios de Diego se volvió más cálida, casi vulnerable. «Me alegra que ya no pienses así». Javier tragó saliva. «No estoy seguro de lo que pienso ahora». El comentario flotó en el aire, pesado de significado. Diego desvió la mirada por un instante hacia la pantalla, como buscando refugio en la película, pero luego volvió a encontrar los ojos de Javier. La distancia entre ellos parecía haberse acortado sin que ninguno se moviera realmente. La manta compartida cayó un poco, dejando al descubierto la línea del brazo de Diego, cuya piel brillaba con un tenue reflejo dorado. Un ruido en la casa, el crujido de una viga en el techo, los hizo contener la respiración, recordándoles que no estaban solos en el mundo. Sin embargo, la calma regresó enseguida, y esa sensación de intimidad volvió a envolverlos. Diego levantó una mano con un gesto casi imperceptible, como si dudara antes de actuar, y rozó con los nudillos el dorso de la mano de Javier. El contacto fue breve, tímido, pero suficiente para que un cosquilleo eléctrico recorriera a Javier desde la piel hasta el pecho. «Perdón», murmuró Diego, aunque no sonaba como una disculpa real. Sus ojos tenían una chispa nerviosa, expectante. «No tienes que disculparte», respondió Javier, su voz apenas audible. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era denso, cargado de todo lo que quedaba sin decir. El televisor mostró una escena de dos personajes en la pantalla compartiendo una mirada larga y significativa. Diego soltó una leve risa, como si el universo estuviera jugando con ellos. «Mira», susurró, «parece que hasta la película nos está diciendo algo». Javier no contestó. En lugar de eso, se dio cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa pequeña pero sincera que suavizó la tensión. Diego lo notó, y su propia sonrisa se volvió más cálida. El momento, tan sencillo y tan cargado de significado, quedó suspendido entre ellos,
y por primera vez desde que comenzó la noche, Javier dejó de luchar contra lo que sentía. Un suspiro escapó de sus labios, y cuando Diego se acomodó de nuevo, quedando hombro con hombro, no se apartó. Afuera, el viento susurraba entre los árboles, y en el interior del salón, el mundo parecía contener la respiración, preparándose para lo inevitable que aún estaba por llegar. El murmullo constante de la televisión llenaba el salón, pero se sentía lejano, como si perteneciera a otro lugar y a otra historia. Javier y Diego permanecían hombro con hombro, envueltos en un silencio tan denso que parecía tener peso propio. La manta se había deslizado un poco más, dejando sus brazos apenas cubiertos, y el calor compartido de sus cuerpos era un recordatorio constante de lo que ninguno se atrevía a decir. Diego giró la cabeza y sus ojos buscaron los de Javier. No había rastro de burla ni de ligereza en su expresión, solo una seriedad tranquila que hizo que el corazón de Javier latiera más rápido. «No pensé que podríamos llegar a llevarnos tan bien», murmuró Diego, su voz ronca, casi un suspiro. Javier tragó saliva, tratando de mantener la calma. «Yo tampoco», respondió, y su voz sonó más suave de lo que pretendía. «A veces siento que no somos tan distintos». La sonrisa de Diego apareció, leve, casi temblorosa, como si también estuviera explorando un terreno desconocido. Sus rodillas se rozaron, un gesto diminuto pero cargado de significado. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y aunque quiso apartarse, sus músculos no respondieron. Era como si algo lo mantuviera anclado en ese instante. El ventilador suspiró en su giro, y un cambio de escena en la película iluminó sus rostros con un resplandor dorado. Javier notó cómo la luz hacía brillar los ojos de Diego, y cómo su respiración se había vuelto un poco más rápida. La tensión en el aire se convirtió en una cuerda tirante que ninguno se atrevía a romper. Diego extendió lentamente la mano, como si temiera que el momento se deshiciera con un gesto brusco, y rozó suavemente la muñeca de Javier. Fue apenas un toque, un roce breve, pero la sensación fue como una corriente eléctrica. Javier cerró los ojos por un instante, intentando contener el temblor que recorrió su cuerpo. Cuando volvió a abrirlos, Diego seguía observándolo con esa mezcla de nerviosismo y anhelo. «No sé por qué, pero…», empezó Diego, dudando. «Siento que hay algo aquí que no debería ignorar». Javier sintió que su pecho se tensaba. «Yo también lo siento», confesó, su voz un susurro, «y me asusta un poco». El reloj marcó una hora tardía, recordándoles que la noche avanzaba. La casa permanecía en silencio, como si el mundo entero les diera permiso para este momento. Diego, con cautela, se inclinó apenas, acortando la distancia entre ellos. Sus frentes casi se rozaron, y Javier pudo sentir el calor de su aliento. Fue un gesto tan pequeño y a la vez tan inmenso que por un momento se quedaron inmóviles, atrapados en esa proximidad cargada de significado. Sus respiraciones se acompasaron, y Javier, temblando por dentro, sintió cómo el mundo se desdibujaba a su alrededor. Era como si el sofá, la televisión, incluso la casa misma desaparecieran, dejando solo esa chispa suspendida entre los dos. Diego buscó su mirada una vez más, buscando confirmación, y en los ojos de Javier encontró algo que lo hizo sonreír débilmente, una mezcla de miedo, deseo y ternura. No hubo palabras, solo ese instante sostenido que parecía estirarse para siempre. El leve roce de sus manos, las miradas prolongadas, los silencios compartidos, todo conducía a un punto del que ya no había marcha atrás. Afuera, el viento agitó las hojas, y en el salón, el mundo pareció contener la respiración mientras el siguiente latido del corazón los empujaba hacia lo inevitable. La habitación seguía envuelta en penumbra, iluminada únicamente por los destellos de la televisión que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Javier podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón,
un tamborileo sordo que parecía llenar el espacio silencioso. Diego no se movió durante unos segundos, como si temiera romper el delicado equilibrio que habían creado sin palabras. Pero luego, con un gesto casi imperceptible, acercó su mano y la posó suavemente sobre la de Javier. El calor del contacto hizo que Javier contuviera la respiración. No era un toque brusco ni invasivo. Era un roce cuidadoso, una pregunta silenciosa. Javier levantó lentamente la vista y encontró los ojos de Diego, que lo miraban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. La pantalla del televisor cambió de escena, lanzando un destello dorado que iluminó sus rostros en el momento exacto en que Javier, con un suspiro tembloroso, entrelazó sus dedos con los de él. Ninguno habló. No hacía falta. El peso de todo lo no dicho. Las bromas compartidas, las discusiones tontas, las miradas que duraban demasiado, se condensó en ese instante. La tensión, que había crecido como una marea silenciosa durante semanas, encontró su respuesta en el leve apretón de sus manos. Diego dio un paso más, se inclinó un poco, reduciendo la distancia entre ellos hasta que sus frentes se rozaron. El mundo pareció desvanecerse. Javier sintió el calor del aliento de Diego mezclarse con el suyo, y una oleada de emoción le recorrió el pecho, una mezcla de nervios, deseo y un tipo de ternura que no había esperado sentir. Por un momento, todo quedó suspendido. El murmullo de la televisión, el susurro del ventilador, incluso el tiempo mismo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue un beso suave, casi temeroso, cargado de todo lo que habían guardado. No fue precipitado ni audaz, fue lento, cuidadoso, una promesa envuelta en un suspiro. La electricidad del momento los recorrió como una corriente cálida, y Javier cerró los ojos, dejando que el mundo desapareciera en ese toque delicado. Se separaron apenas un instante, lo suficiente para mirarse a los ojos. Diego sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de alivio y emoción. «No puedo fingir que esto no pasó», susurró. «Ni yo», respondió Javier, su voz todavía temblorosa, pero más firme ahora. La televisión continuó reproduciendo su historia ajena, pero para ellos, la trama del mundo había cambiado. Se acomodaron de nuevo en el sofá, esta vez sin la manta como barrera. Javier apoyó su cabeza en el hombro de Diego, y Diego, sin dudar, pasó un brazo por encima de él, acercándolo un poco más. El silencio que siguió no era incómodo, era sereno, un silencio lleno de aceptación. Afuera, la noche avanzaba lenta, y las estrellas parpadeaban en el cielo como testigos mudos. Dentro del salón, dos vidas habían cruzado una línea invisible, y aunque el camino por delante estaba lleno de preguntas, en ese momento no importaban las respuestas. Lo único que importaba era el calor compartido, el latido acompasado de sus corazones y la certeza de que, ocurriera lo que ocurriera después, ese instante les pertenecía. Era el comienzo de algo que ninguno había planeado, pero que ahora parecía inevitable y, de alguna manera, profundamente correcto. Y mientras el murmullo lejano de la televisión continuaba, el mundo exterior quedó afuera, dejando que el nuevo silencio entre ellos se convirtiera en la promesa de un futuro que todavía estaban aprendiendo a imaginar.